Seguimos con Wellness Factory con Elizabeth Hernández por Latinísima. Aquí hablamos todos. Hola amigos, bienvenidos a Wellness Factory, este espacio dedicado a darle herramientas a ustedes sobre la salud, la belleza y el bienestar. Hoy tengo un invitado súper especial. Él es un fisioterapeuta osteópata, reconocido por preparar a grandes celebridades y a grandes atletas en su cuerpo físico. Y hoy nos acompaña aquí en Wellness Factory para ayudarnos y decirnos todas estas herramientas de cómo mantener ese cuerpo bien alineado. Y él es el super Giovanni Di Pasquale. ¿Cómo estás, amiga? Qué Redoble de rico verte. tambores. Bienvenido, Giovanni. Bienvenido Gracias. Estoy súper feliz. Imagínate, yo feliz de que estés acá, porque este es un espacio donde tú tienes que haber sido el primero, wellness, porque de eso se trata lo que tú te dedicas. Así es. Giovanni, pero para las personas que no te conocen, dinos un poquito de dónde vienes, tu país de origen, y cómo empezó tu mundo, tu guía en este mundo del fisioterapeuta. Bueno, sin duda vengo de una familia que está orientada a la parte médica. Y en algún momento me quise ir por la parte de la cirugía plástica y ese tipo de cosas, y eso fue como mi pasión. Pero bueno, Dios y el destino y la vida me llevó a que me encargara de los cuerpos desde otro punto de vista. Y de verdad que Pero ¿cómo fue la conexión? ¿Cómo empezó justo esto? ¿Cómo pensaste tú en aquella época pensar de que esto querías vivir, de esto ibas a poder vivir el resto de tu vida? Mira, sin duda alguna yo tengo un don de servicio. Entonces ese don de servicio y ver cómo, por ejemplo, ver a mi papá, cómo ayudaba a tanta gente y cómo podía sanarlos y cómo podía mejorarlo. Y dice, yo quiero eso, yo quiero hacer lo mismo. ¿Tu papá también es fisioterapeuta? Sí, no, mi papá es médico internista. Entonces okay. Yo decía, ver cómo él sanaba, cómo mejoraba, yo decía, yo tengo que ir. Lo que pasa es que, como te digo, la vida me llevó a que me fuera por esta rama. Claro. Y que en un principio estaba como receloso, pero hoy en día te digo que ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Porque hemos podido tocar miles y miles de personas y podido llevarlos al siguiente nivel de resolverle tantas cosas, y ha sido algo muy lindo, ha sido algo muy lindo. Claro, muy lindo. para las personas que no saben, ¿qué es la osteopatía? Bueno, la osteopatía es una de mis especialidades. Nosotros sacamos el grado en fisioterapia y luego hice otras especialidades como por ejemplo el máster en terapia manual ortopédica, pero el main de todo esto es la osteopatía, y la osteopatía es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con huesos. Entonces, eso es como el global, pero la osteopatía es algo muy lindo porque es la interacción que hay entre la parte musculoesquelética, o sea, músculo, ligamento, tendones, vísceras, emociones y toda la parte del equilibrio del cuerpo. Entonces, claro, cuando tú tienes todas esas estructuras y las logras alinear de una manera química con alimentación, suplementación, de una manera física con la parte terapéutica, sin duda alguna es mucho más fácil poder ayudar a conseguir la raíz del problema y a resolverle muchas cosas a nuestros pacientes. O sea, que básicamente la diferencia entre un quiropráctico y un osteópata es que ellos no... ¿Cuál sería la diferencia? Ok, por ejemplo... La osteopatía se lo primero, ¿ok? Se creó primero, y la osteopatía hace manipulaciones vertebrales, hace un montón de manipulaciones viscerales, entre otras cosas. La quiropraxia lo único con que se quedó fue con la manipulación vertebral, con los crujidos articulares. Entonces, su función de ellos es alinear el cuerpo, pero nuestra función es, antes de alinear el cuerpo, vamos a preparar primero la estructura, los ligamentos, los tendones, conseguir la raíz de esos problemas, trabajarlos y al final darle ese equilibrio a nivel estructural de articular. O sea, sin duda es mucho más completo. Es un poco más completo. Claro, porque uno puede tener un dolor, pero si vas al quiropráctico y te llega de repente el dolor, te manda una terapia y después no complementas lo otro, a la semana siguiente o a los 3 días vas a estar exactamente igual. Totalmente. ¿Cómo sería esa preparación que tú haces para los atletas cuando van a un campeonato o a la MMA, que te he visto varios talentos? ¿Cómo es esa preparación antes? Mira, esto es algo que va envuelto en muchas cosas, son muchos factores. Sin duda que siempre tenemos unas 12 semanas de preparación, donde el atleta tiene una carga física específica, donde vienen esos picos y esas descargas. Y nosotros tenemos una función muy importante en esa área, porque tenemos que llevar muchas cosas al mismo tiempo. Uno, su preparación a nivel física para evitar que hayan lesiones, para que no hayan sobrecarga en su musculatura, mantenerlo siempre en equilibrio. Pero también la otra parte es poder llevarle, según esas cargas físicas, poder llevarle y aconsejarlo y llevarlo de la mano con la parte de la suplementación. Por ejemplo, nosotros en la parte del wellness de nuestra oficina abordamos con todo lo que tiene que ver con vitaminas, nutrientes. Entonces, claro, colocamos esos sueros específicos con oligoelementos, con vitaminas, con nutrientes que nos van a ayudar a que su recuperación muscular
y física sea mucho más rápido y que el rendimiento sea más activo. La MMA, entre todos los deportes y todas las disciplinas, te digo algo, es una de las más exigentes físicamente, porque no tienes a nadie a quien echar la culpa, o eres tú contigo. Claro. Y el entrenamiento es muy fuerte, es muy pesado. Entonces, porque es MMA, el boxeo. Bueno, yo hago boxeo y me encanta. Todo lo que es artes completo. marciales, artes marciales, en lo que sea boxeo, MMA, taekwondo, karate, es muy fuerte y es muy intenso. Entonces, sin duda que esa complementación entre la parte física para prevención de lesiones y que te digo algo, siempre en 12 semanas hay algo. Siempre hay una lesión en algo. Claro. Ya sea entrenando, haciendo un sparring con otra persona, siempre hay algo y nosotros tenemos clave fundamental. De hecho, y la gente va a decir, después que pasaron esas 12 semanas, esos últimos 3 días de preparación, donde ellos están en un proceso de corte de peso, donde hay un problema emocional porque ellos necesitan llegar al peso para poder pelear. Poder pelear, claro. Pero tienen que seguir entrenando. Y a veces esa emoción no se controla junto con esa carga física porque quieren trabajar como más fuerte para poder llegar a ese corte de peso. Ahí es donde las lesiones son más frecuentes y no nos podemos dar el lujo de lesionarnos 2-3 días antes de la pelea. Claro. Ahí nuestro trabajo es importante, no solamente para estar ahí con ellos, sino también para el abordaje emocional, para poder controlarles las cargas y evitar de que ellos lleguen a esa sobrecarga para que no haya una lesión antes de eso, ¿sabes? Yo siempre he pensado, es mi forma de ver, pero tú me lo dirás como experto, que las lesiones son por falta de técnica. ¿Qué opinas tú? Mira, es algo multifactorial. Sin duda, mira, yo tengo pacientes que tienen mucha experiencia haciendo diferentes actividades, ya sean instructores de gimnasio, sean atletas profesionales, y a veces sí, la falta de técnica o la fatiga muscular que hace que no tengas la técnica correcta puede llevarnos a una lesión, pero también influyen otros detalles como por ejemplo la hidratación. Ah, claro. A veces no nos hidratamos lo suficiente para lo que está ocurriendo en ese momento y viene una lesión o así tengas una técnica ¿Cómo correcta. vamos a hablar de los atletas ahora, luego hablamos de las personas comunes y corrientes que no hacen tanto ejercicio, pero ¿cómo debería hidratarse un atleta? ¿Cuánta agua debe tomar o cuántos electrolitos? Normalmente eso es una fórmula que nosotros calculamos según su peso, su carga física, su semana de entrenamiento. Entonces nosotros debemos suplir esa cantidad, ya sea no solamente de agua, sino electrolitos. Puede ser agua de coco, alguna bebida específica que pueda traer electrolitos para nuestro cuerpo y a la misma agua, sin duda. Entonces es una fórmula que nosotros calculamos y va a rondar entre los 3.5 litros diarios. Va a depender, como te digo, de la carga específica, porque ya al final de los atletas, cuando van para la competencia, ya no podemos cargarlos tanto de agua, tenemos que ir reduciendo, entonces ya ahí la ingesta es diferente. O sea, que es bastante completa la preparación para un atleta, no solamente... es muy difícil. La gente puede pensar que no es ir a dar unos masajes, porque ese es a veces el nombre que le dan, y no, es una preparación de suplementación, alimentación, hidratación. Dosificación de carga, va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Claro, por eso es que ganan lo que ganan a veces los atletas en cualquier deporte. Escúchame, es increíble. Uno dice, bueno, meterse en una jaula 2, 3 minutos, 5 minutos para ganarte a veces millones, a veces unos cuantos miles, pero te digo algo, la preparación no es sencilla. O sea, hay que tener una fortaleza bien fuerte. Sí, mira, yo como mujer te puedo decir que cuando yo veía las peleas de boxeo desde pequeña, porque a mi papá le encantaba el boxeo, yo decía, pero qué aburrimiento. Fui creciendo y los veía, yo decía, pero no le da duro, pero muévete, pero criticaba tanto. Cuando yo empecé a hacer boxeo, yo hice así, wow, mis respetos para estos atletas, porque o sea, 3 minutos un round es una eternidad. Es una cosa que tienes que tener un condicionamiento físico, una fuerza, una preparación, o sea, no estrategia cualquiera. mental, enfoque, o sea, son tantas cosas al mismo tiempo que tú dices, ¿cómo lo unimos? Es muy duro, Sí. es muy duro. Entonces aprendí que no se puede opinar si uno es ignorante del tema. Es correcto, si usted no sabe es correcto. Tema, como dice el dicho, si no sabe el tema, pues no opine. Totalmente. No opine. Gio, y para las personas normales, una persona que no está acostumbrada a ir, que no es un atleta, digamos, que no es el gym, que no va al gym, ¿cuántas veces uno debería ir al fisioterapeuta a la semana y por qué? Mira, o al mes, pero mejor dicho. También va a depender. O sea, todo depende de múltiples factores. Primero, ¿hacemos ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicios? Sí. Por ejemplo, hacemos pesas, vamos al gimnasio, unos días hacemos boxeo, otros días hacemos spinning. Chévere. Va a depender del factor trabajo. ¿Qué hago? Yo trabajo, paso todo el día sentada en una computadora, que esa es la mayor cantidad de pacientes que vienen a la oficina. Sí, me imagino que te llegan todos así, ¿no? Curvos. Todo el mundo con dolor en todos lados, en cuello, con espalda, la forma hombro. Curva, sí.
tu tipo de trabajo, a lo mejor tu trabajo que levantas pesos, estás mucho tiempo. Va a depender de los niveles de estrés que estés manejando en tu trabajo. Porque la gente, en la medicina hay algo que hasta la fecha la ciencia no quiere dar su brazo a torcer, que es cómo las emociones pudieran afectarte a nivel de los músculos. Claro, tú nunca puedes cuantificar una emoción. Tú no puedes decir, tengo un problema de estrés nivel 4, no tengo un nivel 2. O sea, no hay manera de cuantificar un estrés, no hay manera de cuantificar una emoción. Claro. Pero, sin duda alguna, la emoción cumple un papel fundamental en tu postura, cumple un papel fundamental en la contracción de tus músculos y en la retracción de un tejido que se llama fascia. O sea, que tú dices que uno absorbe esa energía, porque es una energía, porque el estrés no lo vemos, no lo podemos tocar, no lo podemos palpar. Es una energía que uno obtiene en el cuerpo en algún lugar. En algún punto específico. Date cuenta que hay personas cuando están estresadas sufren de acidez y gastritis. Sí. Unas personas que están estresadas, otros sufren del cuello. Sí. Otras personas sufren de la mandíbula y están apretando mucho los dientes, del bruxismo. O sea, cada quien lo somatiza en algún lugar del cuerpo. Todos somos diferentes. Entonces, ahí es donde va a depender todos esos factores. Mira, Disney World sería visitar a un fisio una vez a la semana. Eso sería como que lo perfecto para que una persona se mantuviera en un estado óptimo de salud, siempre y cuando entrene, pase niveles de estrés en su trabajo o no, y haga sus actividades. Ahora, mira, tema económico, tema tiempo, porque a veces ni siquiera es el tema económico, sino es el tiempo que tengamos disponible para hacerlo, porque tenemos familia, tenemos otras actividades. A mí me parece que, por ejemplo, más con los fisioterapeutas, que la gente no invierte mucho en salud. Como que uno siempre quiere automedicarse, y me incluyo, y yo te conozco, sé tu trabajo, me he visto contigo, pero no te tengo tan cerca ahora. Yo hago deporte y tengo dolores crónicos en este momento y digo, o sea, ¿por qué me automedico? ¿Por qué yo me paso la maquinita del masaje? ¿Por qué no voy a un profesional? Porque a veces no es por la inversión, a veces factor tiempo. Pero si hay gente que no tiene la educación, a lo mejor, de invertir en salud también para poderse recuperar. Ya vamos al fisioterapeuta cuando ya que no podemos ni caminar del dolor. De cada 10 personas, 9.5 van de esa manera. O sea, claro. Nadie va por prevención, pero te digo, tú lo acabas de decir perfectamente. Sí. El problema es que no hay cultura o no sabemos qué tanto pudiera ser bueno para nosotros, tanto para la prevención como para... Solamente vamos cuando ya estamos en lo último. Te acabas de dar cuenta por qué estamos creando este espacio. Totalmente. La gente tiene que saber que tiene que prevenir. Queremos educar de a poquito en poquito, de herramienta en herramienta. Vamos a ir educando al público. Y así que, bueno, no vamos a cambiar el mundo, pero una persona que le cambiemos la vida, ya estamos hechos. Así que hay un que cuerpo a la vez. Exactamente. Gio, cuando hablamos de un cuerpo bien equilibrado, o sea, eso te puede ayudar para mejorar la fuerza, o para qué te ayuda un cuerpo que esté equilibrado. Mira, si tu cuerpo está en balance y está equilibrado, toda tu fisiología, todos tus órganos, todo tu sistema va a trabajar correctamente. Claro. Hablamos parte circulatoria, parte gastrointestinal, Sí. Y la parte obviamente estructural de ligamentos, huesos, músculos y tendones. Entonces, ¿cómo es el equilibrio perfecto? La verdad es muy difícil tenerlo, pero es algo que podemos estar muy cerca de hacerlo. Es como decir, ¿quiénes somos santos? Mira, es difícil ser santos, vamos a tratar de caminar en santidad, pero siempre vamos a pecar. Lo mismo pasa con el cuerpo. Entonces, ¿qué sería lo ideal para poder lograr tener el equilibrio lo más exacto posible? Sin duda, un balance a nivel de la alimentación es clave, fundamental. Todos los cuerpos somos diferentes, y esto es algo que siempre le recalco a todos mis pacientes y a todas las personas con que yo hablo. En la medicina nunca 2 más 2 es 4. Tu plan de alimentación que alguien te puede haber colocado a ti, ni siquiera para perder peso, sino para mantener un buen estado de salud, claro. no es el mismo que el mío. Claro. Porque mi cuerpo tolera y se va mejor con ciertos alimentos, y el tuyo es diferente. Claro. Entonces, siempre tenemos que tratar de descubrir, y eso lo podemos hacer a través de exámenes de sangre, a través de especialistas específicos, qué alimentos son los más beneficiosos para mí y cuáles no. Lo primero. ¿Tú tienes ese servicio en tu consultorio? Lo ofrecemos en la oficina. Tenemos unos test específicos que nos dicen las intolerancias. Y a lo mejor, mira, yo toda mi vida comí maíz, por ejemplo, pero resulta ser que yo soy intolerante al maíz, y con razón cada vez que comía maíz me producía inflamación abdominal. Sí, tal pero cual. A ti nunca te pasó. Tal cual. Por eso es que es tan importante hacer este tipo de exámenes, aunque parezcan que no es para cambiar el mundo, pero es vital para nuestro futuro. Y a nivel de alimentación, eso es uno de los primeros rangos. A nivel físico, sin duda ir al fisioterapeuta, porque siempre vamos a tener ciertos desniveles. Entonces, ahí es donde nosotros en la oficina hacemos un estudio especializado, donde no solamente vemos cómo está tu composición corporal, sino también vemos cómo está tu balance y toda tu pisada. Porque vamos a estar claros, ¿cuál es nuestra base? Nuestros pies. Sí. Y si nuestros pies no tienen
no tienen la dirección correcta, nos van a afectar para toda la estructura. Entonces tenemos que ver cómo es tu tipo de pisada, Sí. si es una pisada en pronación, neutra o supinación. Y en la mayoría de los casos necesitamos usar una plantilla para nuestro día a Estoy de día. acuerdo contigo. Te voy a hacer un cuentito corto. Yo tengo zapatos siempre planos, bueno, por el boxeo, por las pesas. Y hay un campo de golf que yo me camino siempre 1 hora por aventura. Y siempre me dolían acá y aquí atrás con esos zapatos. Me dolían horrible, cómodos, pero me dolía todo. Y yo decía, no, tengo que estirar, tengo que no sé qué. Un día me pongo otros zapatos viejitos que tengo, pero muy cómodos. Son muy cómodos, no son planos. Tienen como su abajo, su pap. Su soporte. Ajá, su soporte. Y me caminé un día completo y no me dolía nada. Me camino otra vez y no me dolía nada. Y yo no puedo creer que fue por la forma de mi pie, como va en el zapato, que no puedo ponerlo plano. O sea, no puedo ser plano. Eso es algo que la gente tiene que entender. Hay un zapato para cada disciplina deportiva y de estilo de vida diario. Claro. ¿Entiendes? Si quiero salir a caminar, yo no puedo ir con unos zapatos que sean planos y duros. Por ejemplo, hablando de una marca comercial, Jordans, Ajá. porque me van a producir dolor en la parte de adelante y la parte de atrás de mi pierna. Y he visto montones de gente en el gimnasio con ese tipo de zapatos. Entrenando. Entonces, esa es otra educación que tenemos que dar porque generalmente todas las personas, y me incluyo, no ahora, pero sí lo he hecho en el pasado, compro zapatos bonitos. Y no se compra solamente zapatos bonitos, hay que comprar zapatos de acuerdo a la actividad física que usted haga. ¿Cierto? Totalmente. No deberíamos decir esto al aire porque si no Claro. me voy a quedar sin pacientes. Pero es la verdad. O sea, si tenemos que elegir la ropa adecuada, Claro. el zapato adecuado, y te digo, no va a haber lesiones. No, pero a veces aunque compres el zapato adecuado, siempre te hace falta la plantilla. En algunos casos sí. Ajá. Hay pies que no tienen reparación con zapatos regulares y necesitamos realmente hacer la magia con las plantillas a tu medida ortopédica para que puedan corregir. Y ahí sí te digo, se acaban los problemas de rodillas, se acaban los problemas de espalda, se acaban Sí. los problemas de columna. ¿Por qué? Porque vamos a tener equilibrio desde la base. Estábamos hablando del estrés y yo quisiera saber, el estrés emocional, me había dicho que se podía, Somatizar. en cualquier parte del cuerpo se podía instalar. ¿Cómo haces tú en esa terapia para poder sacar ese estrés completo? O sea, por ejemplo, yo voy por estrés al fisioterapeuta, no, yo voy por algún dolor. ¿Qué haces tú primero? ¿Tú lo analizas y después Mira, atacas? Sin duda, hay una conversación cuando en nuestra primera evaluación. Hay una conversación donde yo voy indagando y voy preguntando cosas incómodas en algunos casos. La gente a veces me ve como que, pero tú no estás bien. Que Tú tengo no un dolor, Tú nada no eres más. especialista en este dolor del hombro, pero te estoy preguntando cómo estás yendo al baño, por ejemplo. Porque es que la verdad también hay cosas que se relacionan. Eso es lo lindo de la osteopatía, que todo tiene que ver con todo. Entonces la Claro. gente me queda así, pero ¿qué le importará a este cómo yo voy al baño? Pero para mí es importante. Sí, sí, Entonces, bueno, hay una conversación previa y sin duda la parte emocional a nivel terapéutico, yo no puedo hacer nada por Ajá. ello. O sea, te voy a ser muy sincero. Sí puedo, pero legalmente, o sea, literalmente no es legal. Literalmente no puedo hacer. ¿En qué sentido? Yo puedo trabajar el estrés físico, Ok. ¿ok? De una contractura muscular, de un acortamiento muscular, de una reestructura. Pero terapéuticamente hablando, hay una sola técnica que lo hacemos en la oficina que se llama terapia craniosacral. Es la única técnica terapéutica que nos puede ayudar a trabajar la emoción en el cuerpo. Ok, cuéntame ya, déjame eso primero en español, suavecito. Sí, sí. Esto es una técnica Ajá. que hace la parte osteopática. ¿Cómo se llama otra vez? Terapia craniosacral. Cráneo sacral. Y literalmente no es una técnica donde se crujen articulaciones, no es una técnica donde se hacen estiramientos ni muchos movimientos bruscos, Ok. sino literalmente vamos a ir a liberar, tocando ciertos puntos específicos y liberando un tejido llamado fascia, donde están los basureros emocionales del cuerpo. Wow. Por ejemplo, uno de los primeros basureros emocionales de nuestro cuerpo es la parte pélvica. El segundo es la parte donde está nuestro diafragma respiratorio. Otro, nosotros le llamamos diafragma torácico. Ok. Y en la base de la cabeza, en la parte del cerebro, aquí en la parte posterior. Wow. Entonces, nosotros vamos punto a punto y vamos liberando esas emociones donde, te digo algo, aquí entre tú y yo, no quiero que el que escuche esto se haga, no le tenga miedo ni tampoco venga con una expectativa porque siempre pasan cosas diferentes. Ajá. La persona somatiza cosas increíbles en esa terapia, donde no hay una verbalización, no hablamos. Sí, porque son emociones. Son emociones, entonces la persona llora, la persona puede temblar, hacer movimientos involuntarios, puede entrar en una crisis de llanto sin duda alguna, es lo más común. Liberó. Y puede O sea, empezar que a eso es sentir... como Reiki, puede ser eso. Es que el Reiki
es más movimiento de energía, es más sin tocar. Esto, vamos a tocar tejidos. Ok. Lo que pasa es que literalmente lo que estamos haciendo es una liberación miofacial, una liberación de un tejido que recubre ciertos tejidos, ciertas estructuras, y al liberar ese tejido se liberan las emociones. Entonces es algo que de verdad es bien lindo. Gio, pero una pregunta, ¿tú estudiaste eso? O sea, tú fuiste a un lugar, yo sé que estudiaste, que Sí, has estudiado claro. muchísimo, pero digo, yo creo que las personas que hacen ese tipo de trabajo, mira, te lo ves, se me paran los pelos, nacen con un don para eso también. Sin ¿No duda hay crees? que tener una vocación. Esto es algo que tiene que apasionarte, tiene que amarte. Pero más que vocación, yo pienso que es algo como que naces con eso, como que es un don que, que te dieron, porque yo siempre he pensado que cada persona nace para algo en esta vida, para un propósito. Y ahora que me lo cuentas así, cómo lo hablas, mira, se me paran los pelos. Siento que aparte que lo estudiaste, que eres un profesional, siento que tienes ese don para. Me apasiona, y como te dije, yo en mi cabeza, en mi propósito, yo quería ser un cirujano, ¿me entiendes? Yo quería hacernos otra cosa. Claro, Pero a la final, siempre con la medicina. Siempre con la medicina, pero al final del cuento, siempre, hoy en día me doy cuenta que Dios tiene un propósito diferente totalmente para mí, y que era este. Y que después de esta migración que logramos hacer a este país, después de hace 11 años que estamos acá, Wow, te pasa puedo el decir que fue la mejor decisión de mi vida haber ido por esta rama. O sea, no solamente porque he podido ayudar a cientos y miles de personas, sino por el hecho de que sí nací para esto. Yo me imagino que vas a tener unos testimonios espectaculares. Es increíble, es increíble. ¿Me puedes contar uno así que te haya impresionado muchísimo? Mira, Que sé que son muchos. hay uno muy puntual donde a mí o sea, nosotros tratamos de no involucrarnos mucho con la parte emocional del paciente por temas legales, ¿ok? Pero Obvio. hubo una paciente que fue a mi oficina y por un dolor en la pantorrilla, y tú decías, bueno, estiramos, soltamos, liberamos, como yo siempre le digo, le damos con el codo, con la rodilla, le caímos encima, liberamos, y me decían, mejoré, pero seguí otra vez. Y un día yo le pregunto, mira, últimamente emocionalmente tú has vivido algo. Y nada más apenas le hice la pregunta, se le salió una lágrima. Ay, Y Dios. le dije, no me cuentes mucho, pero quiero verte tal día a última hora para poder hacer este tipo de terapia. Y te puedo decir que esa Que es la- terapia, la cerebro. la craneosacral. La cráneo sacral. Y hicimos ese procedimiento y lloramos, tembló, yo pensé que estaba convulsionando y al final al mismo tiempo no. O sea, era algo que ella no podía controlar. Ay, Dios. Cuento largo corto, en una semana nos volvimos a ver. Se desapareció el dolor. Entonces Wow. tú dices, wow, puedes ir a un especialista, un ortopedista que ha estudiado muchísimo, y el dolor se le hubiese quedado, le hubiese infiltrado, le hubiese hecho, y el dolor no Claro, estaba. wow, qué increíble. Había una emoción en una pierna. Entonces, son cosas O que sea, ese estrés, esa emoción se puede alojar en se cualquier alojó en cualquier parte. tejido. Y te digo algo, en la terapia nunca toqué la pierna. Wow. Entonces, liberando Ay, esos Gio, yo tengo una basureros emoción. emocionales. Yo tengo una emoción en este hombro. Yo creo que porque tengo algo montadito por aquí. Yo te visito pronto porque yo tengo una emoción acá. Pero es una terapia Pero- bien linda, y así como Sí. eso tengo cientos de testimonios en nuestra parte de fisioterapia y osteopatía, Wow. donde te puedo decir que, bueno, personas que no caminaban, caminan, personas que tenían dolores por muchos años, ya no lo tienen, porque pudimos conseguir la raíz de muchos problemas gracias a la osteopatía y gracias a esa profundidad, esa interacción de la parte emocional, física y emocional. Wow, qué fuerte. No, me encanta. o Lindo, sea, lindo, lindo. Y realmente es algo bien completo. Gio, cuando vemos a una persona, o sea, hablemos de postura ahora. Esas personas que están como dobladas, que están, o que les duele mucho acá, o se van encogiendo. Eso influye en la imagen que proyectamos. Sin duda. ¿Y cómo ustedes pueden arreglar eso? ¿O se puede arreglar? Mira, sí, en la mayoría de los casos tiene arreglo. Ujú. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que tenemos que ver cuál es la raíz del problema de la postura. Para que tengas una idea, posturas en adolescentes. La mayoría de las personas, de los adolescentes que tienen esto, sin Sí. duda, obviamente, estamos hablando del teléfono, estamos hablando de muchas cosas que Sí, sí, involucran, sí, sí. pero también hay dos cosas que influyen. Por ejemplo, trastornos gastrointestinales, hay una retracción de la fascia de la cara anterior, y esto es común para ellos. Casi todos sufren de acidez o reflujo porque la Pero alimentación y no es lo ideal. O sea, la alimentación es esa comida rápida, harinas procesadas, azúcares en exceso, y aunque son delgados, sufren de temas gastrointestinales y les causa mala postura. Pero también al mismo tiempo hay niños tímidos, y hay niños tímidos que esta postura es como su manera de corroborarse, y nos vamos creando en ese ámbito, y ya después de adulto es algo que nuestro cuerpo se deformó. Claro. Una vez que se deforma, la Ajá. verdad no tenemos mucho que hacer más que tratar de mejorar ciertos factores para verse mejor, porque como tú lo acabas de decir, una sonrisa y una postura es la clave fundamental
para tu tener una impresión diferente al momento de llegar a un Sí, porque lugar. te puedes ver hasta más viejo o más ¿cómo se llama? Cansado. Más cansado. Con esta postura así de, no lo mismo estar así que llegar a los lugares como, aquí llegué yo. Totalmente. Y influye esas posturas también en que se te desarrollen dolores por pequeñas Claro, descompensaciones o sea, mecánicas. hay que ir al fisioterapeuta, señores, al osteópata, todo, por lo menos una vez al mes, por lo menos 2 si no se Mínimo. puede. Gio, ya para terminar, odio decir esta palabra en mi programa, o sea, no puede ser, ¿viste qué rápido Oye, se esto pasó? fue muy rápido, ¿viste? ¿Viste? De- Que te de dije al verdad. principio, te lo advertí. Es verdad, tienes toda la Mira, razón. hagamos un ping-pong rapidito. Tú respondes lo que te pregunto, sí uno o lo otro. No, perdón, te respondes cada cosa. ¿Espalda recta o celular encorvado? Espalda recta. ¿Paciente disciplinado o paciente terco? Paciente terco. ¿Hielo o calor? Hielo. ¿Entrenar pesado o estirar profundo? Pesado. ¿Masaje relajante o tratamiento intenso? Tratamiento intenso. Así mismo es. Gio, ¿dónde te podemos conseguir para saber más de ti? Tú tienes que volver porque no hablamos Sin de los duda. péptidos. Uy. Necesito que me hables de los péptidos para el... No, tú tienes que volver ya este mes que viene. No, sin falta. Cuenta con eso. Los péptidos estamos cambiando vidas y llevándote al siguiente nivel. Ay, yo quiero hablar de los péptidos, se nos fue el tiempo. ¿Dónde te pueden conseguir la gente? ¿Qué Mira, red social? por redes sociales, G-Therapy Center o G-Therapy 360 en Instagram, TikTok, Facebook. Y estamos en el Doral, así que nada, lo estamos esperando. Ay, espectacular. Aquí en la ciudad de Miami, señores. Y bueno, ustedes como siempre síganos por todas nuestras redes sociales, Wellness Factory Oficial. Y ya vieron que yo les traigo siempre herramientas y personajes así como este con tanta información valiosa para todos nosotros. Bye bye, se les quiere.